Y hoy tenemos el gusto de saludar en las distintas charlas que estamos realizando a diario a Néstor Amiconi, un zaguero central que jugó en Defensores de Cambaceres a principios de los 80, que venía de Estudiantes de La Plata y que hizo unos cuantos goles también en su momento en el Rojo de Ensenada. Néstor, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. Estos momentos, lo hablamos con algunos protagonistas, donde uno tiene un poco más de tiempo, sirve o también como para ponerse un poco más nostálgico y recordar viejas épocas. Sí, aparte, no sé, pero desde que empezó la pandemia guardo todo lo que es de deporte, recorte de partidos, de fútbol en las cajas. Ya la acomodé como 20 veces, ¿viste? Sí, uno trata de... Se acuerda de un montón de cosas y de amigos que no están, y bueno, es así, que el fútbol, por suerte deja muchos amigos, muchas anécdotas, muchas historias, ¿viste? Es muy lindo, el fútbol es muy lindo. ¿Tenés muchos recortes periodísticos de esa época? Sí, tengo. Mira, casualmente tengo acá de Cambaceres, tengo un par de fotos, una del 82 y del 83, de un partido que jugamos con Argentino Rosario, que estaba la cancha, ese día estaba impresionante, empatamos 1-1. El día que debutó Potente. El día que debutó Potente, sí. Hizo gol de Piojo Sivechi. Sí, estaba impresionante como estaba la cancha ese día. Y bueno, después tengo fotos también, sí, tengo bastante recorte de esa época. No, la verdad que un recuerdo muy lindo, Cambaceres, muy lindo. ¿Vos dónde empezaste jugando al fútbol? ¿Siempre en inferiores Estudiantes o antes había tenido un paso por otro club? No. Yo entré en Estudiantes en las infantiles a los 7 años. Me jugaba en Peñarol y estuve, bueno, hasta los 21, que ya tuve contrato 2 años como profesional. Y debuté en el año 75 en un partido en Rosario. Después alcancé a jugar 6-7 partidos más. El último partido que jugué fue en el 78 con Unión, un partido, ¿te acuerdas que salió campeón Quilmes? Ajá, claro. Nosotros jugábamos con Unión, jugaba Boca y Newell's, y ya bueno, Unión nos ganó 3-0, pero Quilmes, bueno, le ganó a Central, y ese fue el último partido que jugué en primer. Y ya después, en el 79, vino el Vasco Clavel, que no alcancé a jugar mucho, estuve en reserva casi todo el año, y bueno, después cuando tenía la idea que me avisaron, mirá, no tenía en cuenta, ya estaba casi con el pase en mi poder, jugué 3 partidos, fui a prueba de Boys, anduve muy bien, fuimos 2 3, un muchacho fue Cacho Nazar, no sé si te acordás. Sí, el arquero. Que jugó en Defensa de Justicia, Guastavino también. Fuimos 2 3, pero no quedamos, Cacho no quedó, por no arreglamos, viste, por esas cosas de problema económico, viste. Y bueno, después me fui. Jugué un año en la Liga de Carlos Casares y luego fui a Cambaceres, tuve 82, 83, después Cambaceres seguí en Mar del Plata un año, después jugué en Saladillo, el 9 de julio, también todas las ligas así del interior. Néstor, recién mencionabas el 75, algunos partidos en Estudiantes, ¿te dirigió Bilardo? Claro, sí, me dirigió Bilardo. Después del partido ese que fuimos nosotros, que debuté en el 75, el técnico fue Víctor Antonio, porque Estudiantes había ido a hacer una gira por Europa. Y jugamos, o sea, la mayoría de muchos pibes jugamos, para ello juega con Kempe, hizo 2 goles, impresionante, jugaba Kempe todavía en Central. ¿Marcaste a Kempes? Bueno, sí, lo marqué, lo estaba al lado mío. Que me puse al lado de él. Una liga cosa impresionante, un jugador terrible. Y bueno, después en el 76 jugué algunos partidos, en el 77 jugué con Newell en Rosario, el partido 1-0, un gol de Alfaro. Después el partido anterior había jugado acá con Argentino, jugó Maradona, también hizo un gol. De entrada la empezamos ganando 1-0, un gol de Letanú, y después llegó Maradona el empate, y terminamos 1-1. A ver, y bueno, después, en un minuto me dijiste que te dirigió Bilardo, que marcaste a Kempes y a Maradona. No le podés pedir más nada al fútbol. No, también sabés con quién jugué, con Triche Kalovich. Ah, claro. Ya cuando jugaban en Central Córdoba para Cambaceres. Claro, ahí Central Córdoba, sí, un jugador impresionante.
Era terrible el jugador. ¿Y cómo era ese Bilardo técnico de los inicios? Porque él se larga en Estudiantes en esa época. ¿Cómo era? ¿Ya era tan meticuloso como después demostró ser? Sí, ni más ni menos. Era terrible. Estaba en todos los detalles. Aparte que nosotros, por ejemplo, en ese entonces, en el 75, empezamos a jugar con Osvaldo Freire, con Lalo Vergarelli, recién empezamos a debutar en reserva, ¿viste? Y para nosotros entrenar con ellos, a ver lo que eran próceres, la que estábamos en la gloria. Y bueno, y él se encargaba, se acordaba mucho de los pibes, en ese sentido sí, nos llevaba a entrenar, como podíamos entrenábamos con ellos y nos tenían en cuenta. Pero bueno, había tantos jugadores en esa época que, viste, jugar en reserva ya era una hazaña, porque claro. Vos, por ejemplo, tomabas el último partido, el último entrenamiento era el jueves. Y decís, bueno, ya estaba en la lista en el payador y juevo domingo. Y el domingo a la mañana te decían, bueno, mirá que baja tal jugador de primera para que pruebe, viste, para que por ahí volvían muchos lesionados y vos te quedabas sin jugar. Era difícil ya jugar en reserva. Y primera, bueno, ni te cuento. Muchos jugadores. Claro. Muchos jugadores. ¿Y cómo se produce tu llegada a Cambaceres? ¿Quién te va a buscar? Henry Magri. Ajá. Sí, Henry Magri, sí. Yo estaba cuando ya había terminado la temporada ahí en Carlos Casares, que en la liga regional. Y bueno, me viene a ver, digo, sí, o sea, no tuve problema. Aparte ya estaba Lalo Garelli, Osvaldo Freire, ya una camada, viste, que estaban ahí, así que bueno, arreglamos. Recordamos una época muy linda, la verdad, muy lindo recuerdo de Cambaceres. Y había varios jugadores estudiantes, nombraste a Borgarelli, a Freire, estaba el Cabezón Petit. Cabezón Petit, sí. Tengo una foto acá, por ahí no se ve, a ver, pero no. Tengo una foto de otra, pero ¿alcanza a ver? No. Algo se ve, sí, después te voy a pedir que me las mandes, así las publicamos. Esto es del 82, ¿verdad? Sí. Después de Chapenofers, Lalo de Garelli, Cabezón Petit, yo, de Luna, Giordano, Cachi Cáceres, Osvaldo Freire, Cortines, el Don Quibaceni y Serra. Claro. Esa es del 82, esa es la cancha estudiante porque los jueves Maribel siempre nos le pedía a Cacho Massa que por favor lo llevara un equipo, van a tener, entrenábamos con ellos. Ellos entrenaban con nosotros, pues, claro. Ni la veíamos. Pero bueno, servía para moverse. Claro, sí, se movían, era para estirar la pierna. Y bueno, y después en el año 83, viste, ya había cambiado. Claro. Vino Chirlo, estaba Lambris Gómez, estaba Givechi, el Gato Sánchez, ¿quién más? El Loco Letanú también. Sí. Así que una época hermosa, la verdad que muy lindo. Néstor, y volviendo a ese 82, uno de los que hacía goles era el Tata Serra, que hizo 10, estaba viendo las estadísticas, pero vos fuiste goleador del equipo, hiciste 12, muchos de penal y muchos de tiro libre. Sí. Lo único de jugada que fue en un partido con Colegiales, que esa vez ya me la agarré, todavía me duele el pie, cuando le pegué de volei y cayó por de atrás. Pero bueno, los demás eran penal y tiro libre. Los reporteros dicen que con el Tata Serra hicimos un montón de goles. Y el Tata era bravísimo, para los contragolpes era bravo. Se le daba la pelota a él y se la arreglaba solo de arriba. Y hablando de uno de tus goles, recuerdo que bueno, ese equipo que después agarró Cacho Massa estuvo peleando por el descenso hasta las últimas fechas y tiene un partido clave de local con Luján. Ustedes concentran el día antes en Supe. Con Luján van perdiendo 1-0, lo empata el chiquitín Juárez, Luisito Juárez, y se define con un tiro libre tuyo cerca del final del partido, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Sí, ese partido también estaba la cancha llena, estaba enloquecida la gente. Sí, aparte en el 82, hacíamos un gol y era imposible que nos empatara, éramos durísimos, ¿viste? Hacíamos un gol y nos armamos bien, ¿viste? Durante un tiempo muy duro. Y de contragolpe ganamos muchos partidos. Y ese aparte, eso en el divisional muy difícil. Sí, tal cual. Y al año siguiente nombramos a algunos jugadores importantes del fútbol argentino que vinieron a Cambaceres. ¿Qué significó para vos compartir plantel, por ejemplo, con Potente, que había sido figura en Boca? Aparte ya nos había hablado Cacho Massa, que era el amigo de él. Yo cuando decíamos compañía Potente, no puede ser. Y bueno, era un jugador terrible.
hice un gol una vez en la cancha Almagro, que hasta la gente de Almagro la aplaudía. O sea, perdimos 4-1 ese partido, pero el empate no sabés qué gol que hizo. De palomita, ¿viste? Sí. Y digo, qué jugador, qué baba. Terrible jugador. Y bueno, después también el Gato Sánchez, también, ¿no? Terrible goleador. Estaba con el loco Letanú también, hacían una vez en la cancha con Defensores Unidos. En la cancha de Defensores Unidos. Bueno, ahí debuta Letanú. Claro, bueno, y vos sabés que empieza el partido, que se ocupó, a los pocos, creo que tenía que el equipo 2-0, digo, bueno, acá nos pasan por arriba. Arranca el segundo tiempo, pum, 2-1. Y la hinchada, viste, que era, sí, como le tengo todo muy grande, era la contra, viste, y le decían de todo. Le insultaban de arriba abajo. Y por ahí, no sé si faltaba un minuto, vaya y empata el Letanú. Digo, acá no salimos. ¿Se los gritaba a ellos? Porque hizo gol Letanú, los 2-2 terminó. ¿Se los fue a gritar hinchar a ellos? Sí, terrible, ese loco también. Sí, teníamos buen equipo, sí, la verdad que. Pero bueno, son. A veces nos vemos, algunos veces parece que va perdiendo, ¿viste? Los contactos. Por ejemplo, el año pasado, sí, fue el año pasado, me llamó Rubén Satenófer, ¿viste? Sí. Y un poquito vine a la casa y fuimos hasta la casa y decía, hacemos algo para comer, nos juntamos Cacho Massa, estaba Rubén Satenófer, Lalo Garelli, el Donkey Bassani, y yo, y otros más, no me acuerdo quién estaba. Y quedamos, viste que por ahí nos reunimos, pero viste, te va pasando los días y te va, es difícil reunir todo, viste, no, claro, sí. Y obviamente se habló mucho de Cambaceres en esa comida. La anécdota, nos faltó otro asado más para terminar, pero no. Contame una de esas anécdotas que recuerdes. ¿Cuál puede ser? ¿Cómo? ¿Alguna anécdota de esas que te recuerdes? Y a ver, como una vez en la cancha de Orsú. En la cancha de Orsú que no. Y acá no salimos tampoco. 1-1 terminamos. Y bueno, tuvimos que ir con un patrullero que nos acompañó, pero no sé, una vez en la cancha de Luján también. En la cancha de Luján, ese día fue gravísimo. Resulta que. ¿Sabes que lo recuerdo ese partido? El que vas a contar ahora, porque yo era chico y me tocó verlo. Un partido donde le pegan al árbitro. Bueno, yo me acuerdo de vos, siempre me acuerdo de Ignacio que vos ibas con nosotros también, que claro, iba a cubrir los partidos. Sí. Bueno, y callate, bueno, ese partido justamente. Resulta que te echaron como 4 y no pudo seguir el partido porque creo que se quedaron sin jugadores, ¿ya no? Claro, sí, le echaron, quedaron con 7 jugadores y después se lesionó uno, una cosa así. Cuando me acuerdo que el referí, no sé, se vino con nosotros, la verdad, ni micro, pero lo dejamos, no sé por dónde. Era Juan José Corradino el referí. Claro, sí. Y bueno, cuando lo fui, nos reuníamos todos en el medio de la cancha, el referí dice, bueno, vengan para acá porque la gente estaba enloquecida, aparte de los jugadores se habían ido, y me acuerdo como llegó que lo voy a saludar y le pega en el pecho un ladrillazo que no se me llega a agarrar la cabeza. Ese no lo voy a ver nunca más. Pero bueno, qué sé yo, son anécdotas más. Aparte es una división muy difícil, porque por ahí le ganabas al primero y ibas con el último y perdías. O sea, era muy difícil. Una división muy difícil. Recién nombraste a Cacho Massa, que estuvo una temporada y media ahí dirigiendo Defensores de Cambaceres, y el otro día en la nota contaba que cuando se va de Cambaceres se va porque Richone le había pedido que te saque del equipo. ¿La sabías esa? Sí, algo me comentó una vez, sí. Sí, que siempre me nombró Cacho eso, pero bueno, viste, son el fútbol es así, eso es lo que tiene. Pero yo cuando, por ejemplo, cuando sé que me quería ir, yo porque después fui a Mar del Plata, cuando fui a pedir el pase, yo acá no me dan el pase, me van a dar vuelta, pero no, fui a verla a él y te dio el pase. No me puse muy, pero me agradeció, quedó todo bien, o sea, no. Pero bueno. Aparte era una época en la C donde todo era con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, donde se trabajaba a la mañana, cada cual en su ocupación, a la tarde se entrenaba en la cancha. Claro, sí, ni más ni menos.
Sí, aparte que pues la mayoría trabajábamos y después de la noche ir a entrenar con ese frío, no sabía lo que era Claro. terrible. Pero bueno, éramos más jóvenes. Sí, seguro. Lo aguantábamos, Y, lo aguantábamos. y de Cambaceres, ¿cómo sigue tu carrera después? ¿Te vas a Mar del Plata? Me voy a Mar del Plata, sí. Tuve un año ahí en Albert Verás, que estaba en la segunda de Mar del Plata, en la B venía a ser allá. Después, después de Albert Verás, bueno, yo trabajaba en el Banco Provincia de jubilado y teníamos un equipo o sea, del Banco Central de Banco Provincia en Buenos Aires, en Capital Federal. Claro. Y teníamos un equipo terrible. Se jugaba la liga bancaria de ahí y la mayoría de los jugadores también habían jugado en primera, ¿viste? Eran todos en Capital Federal habían jugado, ¿viste? Y bueno, hicimos una gira por Europa, estuvimos en el 86, estuvimos por Rusia, por Japón, por Israel, ¿viste? Hicimos una gira. Luego después me fui a jugar a Saladillo, cuando vine, y estuve sin Saladillo un año y pico, y ya después ya empecé a jugar nomás en el interbancario y seguí jugando ahí hasta que me abandoné. Hasta que dejaste. Hasta que dejé. Pero bueno, sí, el fútbol te deja esas cosas Néstor, ¿y seguís teniendo vinculación con el fútbol? Aparte, lo que podrás pensar, cuando pasaron un montón de años, ¿viste? Si no puede ser, y pasaron un montón de años. Claro. ¿Y seguís teniendo vinculación con el fútbol o estás alejado del deporte? ¿Cómo? Si seguís teniendo vinculación con el fútbol actualmente o no, solamente dedicás a verlo. No, voy a ver estudiantes, bueno, ahora hace mucho. Aparte, bueno, cuando estaba, antes de ya dejar, hice el curso de técnico, ¿viste? Acá en La Plata, fue la primera promoción que se hizo, ¿viste? Estaba Miguel Russo, estaba Filiol, Pasarela, decimos toda esa tanda, fue la primera vez. Pero No ejerciste. por falta de tiempo, ¿viste? Me trabajaba, tenía que dedicar mucho tiempo al fútbol, ¿viste? Y si querés hacer un trabajo serio, tenés que darle mucho tiempo. Y ahora, ¿viste? Como que le perdés el ritmo, ¿viste? Y encima, ya lo miro de atrás de la brava. Pero, Néstor, y actualmente, más allá de la pandemia, ¿a qué te dedicás? ¿Qué estás haciendo? nada, salgo a correr, a andar en bicicleta, tengo una bicicleta fija también, que salgo con el frío me queda adentro, y ejercicio no tan fuerte como antes, pero trato de moverme. ¿Ya estás jubilado? Sí, hace 9 años ya me jubilé. Disfrutando más de la familia. Disfrutando más de la familia. Sí, tratando de no hacer cosas raras, no está para chicha, cosas raras, así que está bravo, está complicado. Decime, ¿y Nacho es buen fotógrafo? Sí, saca buena foto, es un loco, sí, le gusta mucho, está muy, le gusta mucho y siempre está tratando de estudiar y viendo cosas y documentales. Para la gente que no sabe, Nacho es fotógrafo profesional y trabaja en varios medios periodísticos de la región. Sí, recién vino, había estado, me dijo en un... me comentó que había estado y no recuerdo. Pero sí encanta con esa amendicia ahora, para todos lados. Te vi en alguna foto en la final que jugó Cambaceres contra Español, pero no sos de ir muy seguido a la cancha, ¿no? No. Sí, fuimos ese partido en la cancha de Gimnasia. Sí. Sí, qué lástima ese partido. Lo que pasa es que le tocó Español, era muy de equipo, muy... Un rival duro. Parado, sí, un rival con oficio. Sí, que ese partido estaba para ganar, pero bueno, le faltó. Sí, esa vez la última vez que fui, después fui a llevar a Ignacio, que digo, me meto en la cancha, con Gonzalo Molí y con Doxú. Ajá, sí. Que me quedé afuera y me tuve que salir con el auto porque me volaban las piedras por arriba.
Sí, sí, elegiste un mal partido. Tenía que ir a la cancha. Uh-huh. Y bueno, con mi hijo Ignacio, bueno, que estuvo quedado ahí en el vestuario, se muy llevado, pero bueno. Cosas que pasan en el fútbol de ascenso. Sí, el fútbol de ascenso de Argentina debe ser único, me parece. Es terrible. Es complicado. O sea, es complicado. Pero bueno, ahora no sé, no lo estoy diciendo mucho, pero si está conectado Campaziri tiene que surgir otra vez. O sea, organizándote tiene que surgir de vuelta. Es una barrera que ahí andando bien y trabajando bien tiene que surgir de vuelta. Es una lástima. Tanto ese barrio no lo tenés que dar más fuerza con ese club. Pero bueno, todo cuesta ver cada vez más, que les cuesta, ¿viste? Todo pasa por lo económico, lógicamente. Néstor, bueno, te agradezco por estos minutos. Siempre es grato, como lo decimos con varios compañeros, recordar esas viejas épocas con gente que ha representado y que ha defendido los colores de la institución. Sí. Bueno, prometo que ahora cuando podamos de vuelta voy a ir a ver un partido. Te vamos a estar esperando. Así. Gracias por acordarte. Te mando un abrazo. Un abrazo.